Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Teresa Martínez y Corro. Estudio en la Universidad Abierta y a Distancia de México, la licenciatura en Nutrición Aplicada, y esta tarea es para la asignatura de Higiene y Calidad Alimentaria y se llama Principios y Método de Conservación de Alimentos. Introducción. La vida está condicionada a que el ser humano se alimente para que de esta forma pueda tener los requerimientos necesarios para que su organismo lleve a cabo todas sus funciones vitales. De lo contrario, inevitablemente aparecerán patologías, el sistema inmune comenzará a fallar y de continuar en estado de inanición sobrevendrá la muerte. Además, es primordial que estos alimentos sean inocuos para que no sean la causa de enfermedades infecciosas como por ejemplo salmonelosis. Por tal razón, siempre ha sido necesario, desde tiempos inmemorables, contar con una forma de almacenaje y conservación de alimentos para sobrevivir. En la edad primitiva, el hombre, para subsistir, era recolector y cazador. Su vida era nómada. Y más tarde, cuando descubrió la forma de sembrar, se volvió sedentario. Pero desde entonces se enfrentó con el problema de poder almacenar sus alimentos y que se mantuvieran en buen estado para las épocas de carestía. Y por eso buscó la manera de lograr conservar los alimentos por el mayor tiempo posible y que éstos conservaran sus beneficios. En un principio utilizó los recursos que tenía a la mano, el hielo, el sol para desecar alimentos, la sal, la miel, el azúcar. Muchas de estas técnicas las seguimos utilizando hoy en día, a pesar de que con la evolución que se han tenido al alcance nuevos conservantes y técnicas de distinta índole. De esta manera, junto con la evolución científica que buscaba erradicar bacterias e impedir el desarrollo de microorganismos para crear procedimientos validados y repetibles. Además, se fueron desarrollando normas para un almacenado adecuado y medidas sanitarias para el manejo de los alimentos y de esta manera prevenir enfermedades, tal como nos lo explica Bello. Los procesos de conservación del hombre y los descubrimientos que iba haciendo también desarrollaban técnicas de conservación de alimentos, con la diferencia que los nuevos métodos tenían un análisis de alimentos. Aplicados hoy en el ámbito de la industria alimentaria, tienen como objetivo principal evitar el deterioro de la calidad de los alimentos elaborados durante los necesarios periodos almacenados. Esta calidad se vuelve a valorar en términos nutricionales, sensoriales y de seguridad o salud pública. Bello, J. 2000, página 389. Algunos de estos métodos son los que son por medio del frío, que tienen el objetivo de detener la propagación de los microorganismos. Aquí podemos ver la refrigeración, la congelación. Están también los métodos de calor, que su objetivo es la destrucción de microorganismos, como la cocción, pasteurización, esterilización, escaldado y uperización. Y luego tenemos los que se les agrega algún químico para proteger los alimentos de una posible alteración. Las adiciones que pueden ser tradicionales, que es la sazón, el azúcar, el curado, el ahumado, los conservantes artificiales que impiden el desarrollo de microorganismos y también antioxidantes. Esta actividad tiene el fin de conocer los principios y métodos de conservación de los alimentos. Para lograr el objetivo, se eligieron 4 alimentos, eligiendo uno de cada grupo de alimentos, es decir, una fruta, un cereal, un lácteo y un tipo de carne. Posteriormente, se investigó y analizó un método de conservación idóneo para que el alimento seleccionado conserve o mantenga sus propiedades organolépticas y nutrimentales lo mejor posible. Carnes. Se eligió el pescado. El método de conservación es la congelación, que es la aplicación intensa de frío capaz de detener los procesos bacteriológicos y enzimáticos que alteran el alimento. No esteriliza, conserva. Se basa en la solidificación del agua contenida en estos. Es importante evitar romper la cadena de frío, porque de esta manera es cuando vienen los deterioros. En general, un pescado sin congelar
Puede durar hasta 2 días, siempre y cuando se mantenga en frío. Su olor y sabor son agradables, su textura es firme, su color brillante y la carne es elástica. Cuando lo congelamos, puede durar hasta 6 meses. Y las posibles pérdidas que tiene es que se puede deshidratar un poco. Pero si se rompe la cadena de frío, esto sí causa humedad, quemadura por frío, oxidación de pigmentos y alteran el sabor y la textura y pueden llegar a echar a perder totalmente el producto. El proceso inicia con la pesca, se recibe el pescado, se mantiene en frío, se selecciona, se lava, se corta, se clasifica, se envasa, se congela para nucleación entre 0 y menos de 4 grados. Posteriormente pasa a la congelación con un mínimo de 18 grados hasta llegar a 40 grados. Se suele rociar o por inmersión agua al pescado durante el proceso de congelación para crear una capa protectora. Después se embolsa, se empaca, se almacena, se transporta, se comercializa y llega al consumidor con un máximo de 3 meses para el pescado congelado. Este es un pequeño diagrama de cómo es. Lo más importante es lavar, porcionar, congelar y conservar y consumir en el tiempo recomendado. Grupo de alimentos: frutas, manzana. El método de conservación es la liofilización. Conocida como criodeshidratación, es una variante de los métodos de conservación por reducción de agua y eliminación de calor. Esta tecnología consiste en someter al alimento a un proceso de bajas temperaturas y bajas presiones, seguido de una sublimación. El proceso es precongelar a 0 grados, subliminar eliminando el 90% de agua, posteriormente hacer una deserción y se elimina el 10% de agua restante y así queda la manzana liofilizada. La manzana es una fruta climatérica, al cortarle sufre apareamiento enzimático, la manzana es dura, se vuelve harinosa con la transformación de las pectinas. Una manzana liofilizada mantiene la textura, apariencia y color, reduce peso y volumen y hay una reducción mínima de nutrientes. Este es un proceso de liofilización donde se ve cómo pasa el producto por las máquinas que se encargan de hacerlo. Grupo de alimentos: cereales, arroz, envasado de atmósfera. El método de conservación es envasado de atmósfera modificada al vacío. El uso de atmósferas modificadas no es un método de conservación único, se aplica complementariamente a otras técnicas de conservación, como atmósferas modificadas. Se utilizan mezclas de gases. En el procedimiento del ciclo al vacío, el aire se extrae de las bolsas, eliminando totalmente la presencia de oxígeno en el interior. El arroz no es semiperecedero por tener bajo nivel de humedad. Las malas condiciones de almacenamiento son su peor problema. Locales húmedos, fuertes variaciones de temperatura que pueden elevar su A por encima del punto 7 y hacer posible la presencia de mohos. También las plagas son uno de los grandes problemas. Al ponerlo al vacío, conserva sus propiedades. Los procesos de alteración microbiológicas que causan los microorganismos aeróbicos, es decir, aquellos que necesitan oxígeno para vivir y multiplicarse, se eliminan. Las plagas e insectos no perciben su olor y no los agreden. Aunque no se debe de minimizar las medidas para evitar estos animales. El proceso es recepción del arroz, pesado, lavado, selección, clasificado, tratamiento con sanitizantes, envasado, vacío, extracción del oxígeno, sellado y almacenaje. Aquí podemos ver el proceso del arroz de prelimpieza, secado, almacenamiento, descarado, pulimiento, clasificación y empaquetado. Grupo de alimentos: lácteos y derivados. La leche.
Método de conservación, pasteurización. Tratamiento térmico de baja intensidad, es decir, implica una aplicación de calor poco drástica a temperaturas que se sitúan siempre por debajo del punto de ebullición del agua. Solo conduce a una destrucción selectiva de la población microbiana patógena que está presente en el alimento. La leche cruda puede portar bacterias peligrosas como Salmonella, E. coli, Listeria y Campylobacter. La leche pasteurizada aumenta la vida de la leche, destruye microorganismos patógenos, controla enzima, disminuye flora banal y hay una pérdida mínima de nutrientes y no ataca a las bacterias buenas. El proceso de pasteurización es la recepción de la leche, filtración, enfriamiento, estandarización, almacenamiento, precalentamiento, homogeneización, pasteurización y enfriamiento y almacenamiento. Envasado, se vuelve a almacenar ya envasado, se transporta y se comercializa. Aquí tenemos el proceso tecnológico de la pasteurización de la leche, hasta el momento en que es vendida en almacenes en la ciudad. Esta actividad fue el resultado de investigar en diferentes fuentes para poder complementar la información requerida. Fue laboriosa y me sirvió para entender y diferenciar los diferentes métodos de conservación de los alimentos. Hay que resaltar lo necesario de conocer estas técnicas y cómo conviven con los alimentos para poder identificar cuáles son las indicadas para cada uno, ya que algunas pueden ser incorrectas para un alimento en específico. Hay que entender que la conservación de los alimentos depende de su naturaleza, así como de la temperatura, de los tiempos en los que son aplicados los distintos métodos, considerando también que la proliferación de los microorganismos que descomponen los alimentos también requiere determinada temperatura y condiciones específicas para sobrevivir. Por lo tanto, es necesario conocer las características de los alimentos antes de emplear un método. Como lo menciona Bello, la eficacia de estos métodos tiene como fundamento favorecer las actuaciones que controlan las diversas causas provocadoras de alteraciones en el alimento, cuidando las condiciones ambientales, temperatura del almacenado y la humedad relativa de su ambiente, paralización o retraso de las reacciones que llevan a la alteración, destruyendo o inactivando las enzimas, previniendo algún tipo específico de reacciones alterantes como la oxidación de las grasas, prevención o frenado de la proliferación de los microorganismos que se puede conseguir de dos maneras, eliminando los gérmenes, obstaculizando su crecimiento. Todos estos conocimientos adquiridos serán de utilidad en nuestro futuro profesional, pues tendremos la oportunidad de desempeñarnos en empresas de la industria alimentaria de servicios o dando asesoría nutricional, por lo que es indispensable conocer las herramientas que nos permitirán mantener los alimentos con sus características adecuadas y saber utilizar los métodos de conservación para cumplir con las medidas sanitarias para una manipulación, almacenaje, distribución y preparación óptima. Muchas gracias, bonito día.